¿Me están oyendo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, se le escucha. Buenas tardes, doctor. Hola chicos, ¿cómo están? Voy a hablar hoy día sobre cáncer de riñón y podemos decir que el cáncer de riñón es el tercer cáncer urológico. En los Estados Unidos, el 2023 se han diagnosticado 81.800 casos y se estima que han muerto 14.890. Representa alrededor del 2 al 4% de todos los cánceres y es 2 veces más común en los hombres que en las mujeres. Y hay un incremento anual en el mundo, producto probablemente de temas ambientales, alimentación, pero probablemente también hoy día estamos viendo más cáncer porque tenemos más población y estamos diagnosticando cánceres en forma temprana de manera casual. La edad media en el momento del diagnóstico son 64 años. Esta es una información que esta mañana la saqué, que te está hablando de la cantidad de cánceres que hemos tenido, que se estima tener en los Estados Unidos este año.
52,000 en los hombres, estaría como en el 7º lugar, y como en 9º con 28,000 casos en las mujeres. Si uno suma, no hay una gran diferencia a lo que les mostré en la diapositiva anterior, que eran 81,000 casos, ¿no? No hay una gran diferencia entre ese año y este año. La supervivencia del cáncer ha básicamente duplicado, y esto tiene que ver con que está siendo más eficiente el tratamiento, pero fundamentalmente tiene que ver con que se están encontrando cánceres en etapas más tempranas, y como les comentaba, producto de que en estos momentos estamos haciendo sobre todo ecografías y encontrando pacientes con tumores en etapa T1. Entonces, esto ayuda muchísimo con el diagnóstico. Entonces, en general, la tasa de supervivencia se ha duplicado de 34%, que era el año 54, a 62% en el 96, y hoy día del 75 al 2015 ha subido la supervivencia de estos tumores, ¿no? Esto es GlobalCan. Yo siempre tengo mis dudas con respecto a esto, porque Bolivia realmente no reporta nada de patologías a un centro de captación de diagnósticos por enfermedad, pero esto es lo que se estima que se tiene de cánceres por 100,000 habitantes, y Bolivia estaría como en una etapa, en una posición intermedia, como 2 a 3.5 por 100,000 habitantes. Eso es en hombres, esto es en mujeres. Cuando hacemos el diagnóstico y el paciente viene con su ecografía o su tomografía, el 65% de estos pacientes tienen enfermedad localizada. En un 17% ya vemos que la enfermedad está diseminada a los ganglios, que en general son ganglios del hilio renal, y un 16% de la enfermedad está metastásica. Hay que entender que hay enfermedades heredofamiliares, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, que puede presentar tumores múltiples y en forma bilateral, igual la esclerosis tuberosa y el carcinoma de células renales papilar. La incidencia por países es bien variable, Tienes incidencias tan altas como Islandia, con 15.5 por 100,000 habitantes, y tan bajos países como Angola. Yo diría que Bolivia está en una posición intermedia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores del riesgo, definitivamente el tabaco es un factor de riesgo, y podemos decir que el riesgo aumenta para los fumadores, para todos los fumadores actuales y exfumadores, en 1.31, 1.36 y 1.16. ¿Qué quiere decir estos números? Que para todos los fumadores aumenta 31% el riesgo si comparas con población no fumadora. Los fumadores actuales suben a 36%, y los exfumadores, a pesar que disminuye su incidencia, pero sigue siendo del 16%. La hipertensión arterial es otra, la obesidad es otro factor de riesgo que aumenta, y a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de cáncer de células renales. Hay exposiciones ocupacionales que aumentan el riesgo. Entonces, cuando tú estás viendo que tiene 1.4, esto quiere decirte que te está aumentando el 40%. Cuando tú ves el carne, aumenta 100%, y cuando ves la gasolina, 60%. Entonces, si tú estás trabajando, hoy día ya no se utiliza tanto asbesto, pero antes acá las tejas se hacían con asbesto. Entonces, el riesgo para la gente que trabaja en esto era alto. Entonces, siempre hay que indagar un poco en relación a qué es lo que los pacientes que te están consultando con uno, en qué actividad de trabajo desempeñan su actividad laboral. Pero también tenemos poblaciones de riesgo, y entre ellas tenemos los pacientes que están en diálisis. La diálisis se hace a pacientes que tienen insuficiencia renal, y hay diferentes tipos de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero estos pacientes en diálisis, entre un 30 y un 50% de estos desarrollan quistes renales, y de estos pacientes que desarrollan, hasta un 10% de estos pacientes van a desarrollar tumores renales. No olvidarnos que tenemos formas hereditarias, y estas formas hereditarias, la más común es la enfermedad de von Hippel-Lindau, y
Es súper importante esta enfermedad porque básicamente ha permitido estudiar al cáncer renal y ir viendo las mutaciones que están condicionando el crecimiento de estos tumores. Entonces, los pacientes que tienen estas enfermedades, que son von Hippel-Lindau, el Birt-Hort-Dubé, las enfermedades de carcinomas renales papilares y de células claras, tienen más riesgo. Pero por otro lado, procesos de tipo infeccioso aumentan el riesgo. Por ejemplo, los pacientes con hepatitis tienen 77% más de posibilidades que los pacientes que no han tenido hepatitis de desarrollar cánceres renales. Y los pacientes con litiasis también tienen 96% de tener más posibilidades de cáncer que la gente que no ha tenido cálculos en los riñones. ¿Qué es la enfermedad de von Hippel-Lindau? Es una enfermedad hereditaria, es autosómica dominante, o sea, se transmite de generación en generación y está manifestada por una variedad de tumores malignos y benignos en distintas partes del cuerpo. Entonces hay una mutación en este gen que se llama el gen de von Hippel-Lindau. ¿Y qué tienen estos pacientes? Tienen angiomas retinales, hemangioblastomas en el cerebelo, hemangioblastomas en la médula, tumores de saco endolinfático, hemangiomas pulmonares hepáticos, cistoadenomas serosos y tumores neuroendocrinos, pero en riñones producen dos cosas: feocromocitomas en el páncreas, pero en el riñón hemangioblastomas renales y carcinomas de células claras. Entonces, este es uno de los tumores más o sea, que tienen la característica de ser bilaterales y en general estos pacientes en cada riñón presentan tumores múltiples. Este es un von Hippel-Lindau, están viendo, no sé si están viendo mi flecha, pero acá estoy mostrándoles distintos tipos de tumores, son tumores renales múltiples que se presentan en esta enfermedad, que como decíamos, es una enfermedad que se transmite de forma autosómica dominante. Este otro, que es como un cuerno cutáneo, es una enfermedad que se llama de Birt-Hort-Dubé y asociado a esta enfermedad, los pacientes también tienen estas lesiones cutáneas, pero tienen tumores renales de forma bilateral y múltiples también. Desde el punto de vista de clasificación histológica, la mayoría de los tumores se dividen en tumores de células renales de células claras. La mayoría, el 75 al 85% son células claras, un 10 al 15% son tumores papilares o cromofílicos. Los cromófobos son 5 a 10%, el oncocítico de 3 a 7%, y también tenemos tumores del conducto colector que son más raros. En líneas generales, los tumores de células claras se desarrollan en la corteza renal, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, estos tumores se desarrollan en el tubo contorneado proximal, los de células claras y los papilares, que son los más comunes. Los tumores cromófobos, el oncocitoma y los carcinomas de células colectoras se desarrollan a partir del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, en general, o de los túbulos colectores, en realidad, perdón, en los tubos colectores. Entonces, estos se desarrollan en el túbulo contorneado proximal y estos en los túbulos colectores. Entonces, aquí estamos viendo cómo se ve clara, abundante cantidad de citoplasma. Estos son los tumores de células claras. Estos son los tumores papilares que tienen estas verdaderas papilas. Y estos son los cromófobos. Igual que hemos visto en el cáncer de próstata con el Gleason, los grados de diferenciación alto y bajo grado en el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón tiene una clasificación que son la clasificación de Fuhrman. Y Fuhrman va de 1 al 4. Entonces, los Fuhrman 1 son tumores que son bien diferenciados y por lo tanto de buen pronóstico. Y los Fuhrman 4 son tumores mal diferenciados y de mal pronóstico. Y en medio tenemos los 2 y 3 con un pronóstico intermedio desde el punto de vista de su agresividad y de pronóstico favorable intermedio. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Una de las características, como los encontramos en forma casual, casi un 42% de los pacientes están asintomáticos. Un 41% de los pacientes presentan dolor, hematuria 38, disminución de peso 36, masa 24, hipertensión 22. Hay una triada que es dolor, hematuria y masa palpable,
y el dolor, hematuria y masa palpable representan el 9% de estos tumores. Se presentan en nuevo. Algunos pacientes presentan fiebre y otros pacientes presentan síndromes paraneoplásicos que están caracterizados fundamentalmente, pueden haber anemias o poliglobulias, alteraciones de pruebas de la función hepática, y estos pacientes en general los operas, sacas el tumor y estos valores se normalizan. Lo que se ha visto también es que en general estos pacientes tienden a tener una tendencia de mal pronóstico. Cuando los tumores son derechos, en general se pueden presentar varicoceles y es algo que hay que estar atento cuando hay solamente varicoceles derechos y no hay algo arriba que esté impidiendo el drenaje del venoso del testículo derecho, ¿no? Hipercalcemia también se produce y hay un porcentaje pequeño de pacientes que se diagnostica un tumor, les vas haciendo seguimiento y hay una regresión espontánea hasta del 0,4%. ¿Cómo establecemos diagnóstico? Como les decía, la gran mayoría de los pacientes los diagnosticamos hoy de forma casual cuando hacemos alguno de estos exámenes, pero algunos pacientes pueden consultar por hematuria. Si un paciente pide consulta por hematuria, yo creo que una de las cosas que uno hace como primer examen es pedir una ecografía y eventualmente si aparece un tumor pedirás una tomografía o una resonancia. Las angiografías o arteriografías hoy día yo diría que ya no se hacen porque las tomografías te pueden hacer angiotomografías que te permiten ver perfectamente qué pasa con el riñón. Si un paciente viene por dolor, eventualmente puedes pedir una ecografía. Si el paciente tiene masa, puedes pedir una ecografía o una tomografía de entrada. Entonces, estos exámenes son los que en general hacen la mayoría de los diagnósticos. Esto es lo que vemos hoy día con frecuencia. Este es un riñón absolutamente normal con este nódulo que se ve en la parte media de su riñón y resultó ser un tumor renal. Entonces, esos tumores renales son tumores que se los está encontrando de forma incidental en etapas muy tempranas. Aquí tenemos otro tumor que está más metido en el seno renal. Entonces, desde el punto de vista manejo, estos son tumores más fáciles de manejar porque hay que entender que por aquí entra el hilio renal y los vasos están en esta zona. Entonces, estos pacientes a veces al resecar estas masas pueden sangrar. Esta es una lesión también de polo, que es una lesión un poco más grande. Y a veces encuentras masas renales en el polo superior del riñón que ya son más grandes y eventualmente tú ya tienes que valorar qué hacer. El problema algunas veces es que cuando vemos pacientes encontramos que tienen lesiones quísticas. Los quistes en los riñones son bastante comunes y se diría que la mitad de los hombres a los 60 años pueden tener estos quistes renales simples dentro del riñón. Y la característica de estos quistes son lo que se ve en que la composición es líquida, como hemos visto en las otras clases, cuando se ve negro es líquido y se llama hipoecogénico. Entonces, cuando todo esto es hipoecogénico, no hay ecos en su interior y las paredes son lisas, uno puede concluir que estás frente a un quiste renal simple. Pero cuando aparecen tabiques y cuando estos tabiques captan contraste, estás hablando de unas lesiones que se llaman Bosniak, que les voy a mostrar más adelante, que son lesiones que hay que estudiarlas y eventualmente muchas de esas lesiones tienen altas posibilidades, los Bosniak 4 hasta 100%, la mayoría de esos tumores son malignos. Entonces, como les decía, el quiste es redondo, demarcado, parece slido y no hay ecos en el interior. En estos hay un fuerte eco en la pared posterior, lo que indica una buena transmisión a través del quiste. Entonces, estas son las clasificaciones de Bosniak, que no tiene mucho sentido ahorita detallar cada una de ellas, pero sí me interesa que ustedes entiendan que si tú tienes un eco que no capta contraste pequeño, eventualmente este es un Bosniak 2 y las posibilidades de los que son, este es el 1, como este paciente. Cuando tú tienes estos pacientes que tienen quistes Bosniak 1 o Bosniak 2, la posibilidad de que sean malignos es muy baja. Hay otros que es como intermedio, no está tan claro, parece que hay más de un septo por dentro, y estos pacientes se consideran 2F, de 2 de seguimiento, de follow-up, y estos pacientes tienen como un 5% de malignidad. Cuando ya captan contraste,
tienen un 50%, y cuando esta captación de contraste es más grosera y está captando prácticamente en forma homogénea cada uno de estos septos, consideras que es un Bosnia 4, y esta es una lesión agresiva de mal pronóstico, no de mal pronóstico, pero es una lesión que casi en su mayoría, en el 100% de los casos, es maligna y hay que resecarla. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver una lesión Bosniak 4. Entonces, esta es la lesión sin contraste, y cuando la contrastamos, la misma lesión, ustedes pueden ver que no hay un eco solamente, ¿no? Sino que parecería que hay como parénquima renal, y está vascularizado este parénquima renal en prácticamente toda la estructura. Entonces, esta es una lesión Bosniak 5 o 4, perdón. Esta lesión tiene que ser resecada y tratada como un tumor, y las posibilidades de que sea maligno es alrededor de un 100%. Aquí están viendo otra lesión tumoral. Aquí estás viendo una lesión tumoral en el polo superior del riñón derecho. Entonces, esta es una lesión extensa. Aquí está el hígado arriba, esta es la arteria renal, esta es la aorta, esta es la vena cava. Entonces, es cómo se está definiendo este tumor. Entonces, este es un tumor grande dentro del riñón. Hay que medirlos para ver si es un T2A o un T3A. Hay que mirar qué es esto. Hoy día, la otra cosa que es muy interesante en el tema de imágenes es que tú puedes tener angiotomografías. Por lo tanto, ya no hacemos angiografías, porque tú puedes ver de forma muy detallada todo lo que es la irrigación de estos riñones, ¿no? Entonces tú estás pudiendo mirar en forma clara que tiene una arteria renal única. Eso es lo que estamos viendo acá. La otra cosa es que esta es su rama primaria, tiene una rama secundaria que está irrigando el tumor, y acá tiene otra rama secundaria y parece haber una posterior. Entonces, hoy con los tomógrafos modernos, tú puedes ir definiendo la vascularidad de estos riñones, y cuando tú vas a operar, puedes mirar y saber que tienes que ir a buscar una arteria o dos arterias. Esta mañana en la consulta veía un paciente que venía con una tomografía, fue valorado en otro lugar y vinieron a pedir una segunda opinión. Y es un paciente que tiene 2 vasos en la arteria renal. Entonces, las tomografías a veces te muestran grandes masas tumorales, y tú puedes ver si hay compromiso de la grasa perivesical, decir que es una lesión T3, y puedes ir etapificando y ver si hay adenopatías en el hilio renal que te estén haciendo pensar que hay ganglios tomados por la actividad tumoral de estos pacientes, ¿no? Este es un paciente que les voy a mostrar más adelante, que tenía una masa relativamente pequeña en el riñón, pero se veía una gran masa detrás del hilio renal. Este paciente es bien interesante porque se hizo una resección del riñón y una resección de la masa, y este hombre murió de otra cosa y no de su cáncer renal, a pesar de tener una enfermedad localizada. Aquí vamos a ver un paciente con una enfermedad localizada, es una lesión T1A. Las lesiones T1A son lesiones dentro del riñón de menos de 4 centímetros. Entonces, esta es una angiotomografía, y es bueno tener esto porque te permite el momento de operar saber qué es lo que vas a hacer. Aquí estamos viendo la aorta, aquí estás viendo la arteria renal, esta es una rama primaria, y si vas avanzando, vas a empezar a ver que ya hay una rama terciaria, y en relación, esta es la rama terciaria, aquí aparece ya un vaso terminal, y lo que tú puedes ver que esa es la lesión tumoral. Entonces, en estos pacientes, lo que estamos haciendo ahora son clampajes supraselectivos. Antes clampeábamos la arteria renal y resecábamos el riñón, pero dañábamos parte del riñón sano. Entonces, ahora, en vez de ligarla a la arteria renal principal, buscamos secundaria y terciaria, y simplemente ya clampeamos esta arteria terciaria, que es la que está irrigando el tumor,
y ya resecas el tumor exangüe sin un sangrado activo y te permite reparar la lesión sin que tengas un exceso de sangrado. Esta es una lesión T2B. T2B son lesiones que son de más de 7 centímetros y de menos de 10 centímetros. Entonces, esto son lesiones que vemos entonces aquí está empezando a aparecer, esta lesión tiene un poco más de 7 centímetros y por lo tanto es una lesión T2B. Acá tenemos una angiotomografía de la misma lesión. Entonces esta lesión tiene como 7.2 centímetros, por lo tanto es una lesión T2A. Ahorita vamos a mirar un poco la clasificación de TNM para tener claridad en relación a esto. Esta es un corte sagital para mostrar la misma lesión. Entonces, la tomografía es una maravilla porque te da mucha precisión diagnóstico de si hay invasión de la vena renal, si hay edonopatía, si hay invasión de la grasa perirenal o si hay compromiso de órganos adyacentes. Pero también la resonancia es un examen eficiente que nos permite valorar a estos pacientes. El problema con la resonancia es que son costos. Esta es una lesión que es como se ve en T1 y cómo se ve en T2. Desde el punto de vista de TNM, cuando las lesiones llamamos T1 cuando son menos de 7 centímetros y están dentro de la cápsula del riñón. T1 y T2 están dentro de la cápsula del riñón. Y T1 es un A, se divide en T1A y B. A es de menos de 4 centímetros y B es entre 4 y 7. El paciente que vi esta mañana tiene 4 centímetros, o sea, igual o menos de 4 es T1A. Más de 4, este señor estaba en 4 justos, entonces es un T1A. Las lesiones T2 también están dentro de la cápsula, son lesiones de más de 7 centímetros, y A se dice cuando está entre 7 y 10, y B cuando está más de 10. Cuando ya hay un compromiso de las estructuras alrededor, la grasa perirenal, nosotros hablamos de un T3A. Ahora también este tumor tiende a parasitar la vena cava y cuando comprime cuando compromete la grasa perirenal, tú puedes hablar de que es una lesión T3A siempre y cuando esta lesión no haya entrado más allá del diafragma. Cuando se extiende esta lesión por encima del diafragma es una lesión T3C. Les voy a mostrar unas imágenes de eso. Estos son los ganglios. Miren, esta es una lesión T1A y T1B. Son lesiones que están dentro de la cápsula de menos de 4 centímetros y la T1B entre 4 y 7 centímetros. Las lesiones T2 son más de 7 centímetros dentro de la cápsula, pero menos de 10, y las T2B más de 10. La 3 ha comprometido A, el tejido adiposo perirenal. El B se ha metido dentro de la vena renal y la vena cava, pero está por debajo del diafragma. Cuando sube por encima del diafragma y llega hasta el corazón incluso, se considera una T3C. Las lesiones T4 son lesiones que han infiltrado la cápsula suprarrenal, la glándula suprarrenal, o cuando han salido de la fascia de Gerota. Entonces, esas lesiones son consideradas T4. Entonces, acá estamos viendo lesiones T1 y T2. Esta es una lesión que está comprometiendo el riñón y comprometiendo la glándula suprarrenal. Acá está entrando dentro de la vena renal y apenas dentro de la cava, pero está por debajo del diafragma. Y cuando sube dentro del diafragma, cuando pasa el diafragma, ya se convierte en C. Les voy a mostrar una imagen. Y cuando compromete la fascia de Gerota o cuando compromete la glándula suprarrenal, estás hablando de un estadio T4. Siempre que encontramos a un paciente que tiene un tumor de riñón, lo que tenemos que hacer es etapificarlo. Y como hemos dicho en los otros tumores, etapificar significa saber hasta dónde va la enfermedad. Entonces, el mejor examen para etapificar es una tomografía. También se puede pedir una radiografía de tórax. En general, en los pacientes que yo veo, cuando veo una lesión tumoral que hay en una ecografía que aparece en una lesión tumoral,
Yo le pido una tomografía, una pantomografía que se vea tórax, abdomen y pelvis. Con eso tengo mejor etapificación. ¿Dónde se disemina a distancia este pulmón? A pulmón, es por eso que quiero una tomografía, huesos, hígado, cerebro, y se puede ir de ahí a cualquier lugar. Este es un paciente que pedimos una radiografía de abdomen y se ven múltiples imágenes nodulares sugerentes de metástasis. Le pedimos una tomografía de cráneo porque convulsionó y tenía esta metástasis cerebral con este gran edema alrededor de la metástasis. Siempre hay que hacer tomografías para ir mirando qué es lo que pasa con los tumores hacia arriba. Acá estamos viendo otra tomografía del tórax y se ven múltiples imágenes nodulares grandes. Estas imágenes nodulares se hablan como en bala de cañón, se hablaba antes en medicina interna. Y lo que van a ver acá son múltiples lesiones metastásicas dentro del tórax. Todas estas que les estoy marcando son metástasis pulmonares, ¿no? Y cuando miramos esta imagen en el plano coronal, igual todos estos puntos que están viendo ahí son metástasis que tienen el paciente dentro del pulmón. Entonces, esto es una enfermedad metastásica avanzada. Este paciente es un paciente con una lesión T3C. Si se fijan, este tumor está acá en el riñón, se ha metido dentro de la vena cava y llega hasta la aurícula derecha. Entonces acá está, esta es la vena cava, vena cava, vena cava, vena cava, sigue tumor, 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 y ahí se entró dentro de la aurícula derecha. Entonces esta es una enfermedad avanzada de cáncer de riñón. Y este es en el plano coronal, la misma imagen, ¿no? Estás viendo cómo esta lesión ha llegado hasta el corazón. Entonces aquí está la lesión, esta es, y acá estamos viendo parte de la lesión en la aurícula. Ahí está. Entonces esta es una enfermedad avanzada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre hay que evaluar de forma inicial con los pacientes y hay que ver si hay metástasis o no hay metástasis. Si no hay metástasis, la lesión es de menos de 4 centímetros. Lo más probable es que estos pacientes los sometamos a nefrectomías parciales. Pero si tú tienes un paciente que tiene una lesión de más de 4 centímetros, pero el paciente tiene un solo riñón o es insuficiente renal o tiene problemas ya con su función renal, a veces nos damos márgenes para que tumores un poco más grandes y que estén periféricos, someterlos a nefrectomías parciales. Cuando el paciente tiene una lesión más de 4 centímetros, en general esos pacientes deben ser sometidos a nefrectomías. La nefrectomía es el tratamiento de elección en estos tumores. Y cuando los pacientes tienen ya enfermedad metastásica, a estos pacientes lo que hay que hacerles a veces es hacer metastectomías, o sea, sacar la metástasis, sacar el riñón disminuyendo masa tumoral y dejar antiangiogénicos. Vamos a ir viendo un poco aquello. La nefrectomía parcial, como les comenté, se hace en pacientes que tienen enfermedad localizada y está bien aceptado hacer en estadios T1A. El estadio T1A, como les decía, son lesiones de menos de 4 centímetros. Entonces, en este caso se clampea el pedículo, enfriábamos un poco el riñón y sacábamos una cuña con amplios márgenes, como el que se está viendo acá. Hoy día ya no sacamos tanto margen porque se ha visto que en general hay como una cápsula tumoral que evite que penetre hacia el riñón. Entonces, hoy día ya no sacamos con tanto margen y tenemos menos sangrados en estos pacientes. ¿Qué es lo que hemos visto con estos pacientes? Que cuando hay varios trabajos que cuando los hemos sometido a resecciones parciales, la sobrevida de estos pacientes es la misma que cuando le sacamos el riñón entero. Entonces, vale decir que la nefrectomía parcial termina siendo un tratamiento altamente eficiente para el control de esta enfermedad. Lo que se ha visto también es que desde el punto de vista oncológico, cuando tú comparas que los pacientes estén libres de enfermedad sacando el riñón entero o haciendo nefrectomía parcial, es idéntica, no hay diferencias. Pero a largo plazo, cuando tú miras la sobrevida general, estos grupos de nefrectomía parcial
tienen mejor sobrevida. Es por eso que los norteamericanos hablan nefrectomía con preservación de nefronas. Y se dice esto porque la preservación de nefronas, de masa renal funcionante, a largo plazo haría que los pacientes tengan mejor sobrevida que a los que les sacamos el riñón entero. Entonces, hoy día casi una conducta regular es hacer nefrectomías parciales cuando las masas renales son pequeñas. Si ustedes se fijan, este es un paciente con una lesión tumoral muy pequeña que vino a hacer un control por una hiperplasia prostática y en la ecografía se vio. Entonces, a este paciente lo que le hicimos hace 14 años fue una enucleación de este tumor y sacas toda la grasa perivesical. Este señor lo seguimos controlando y hasta el día de hoy sigue vivo sin datos de recurrencia tumoral. El tamaño de estos tumores no necesariamente quiere decir que no sean agresivos. Miren, este paciente, o sea, si tú tienes tumores de menos de 1 centímetro, 46%, entre 2 y 3, 22% son benignos, pero te está diciendo que el 78% son malignos. Cuando los tumores ya tienen 4 a 5 centímetros, el 91%, 90% de estos tumores son malignos. Entonces, el tamaño te puede dar un tiempo para que vayas viendo y observando, pero no es necesario entender que estos son benignos. Así, la semana pasada he controlado a una mujer que la controlo cada 6 meses. Es una mujer que tiene 87 años y que tiene una lesión T1A, una lesión tumoral pequeña. Ya la tengo controlando 2 años, tiene ahorita 88 creo, la tengo controlando desde los 86, está en buenas condiciones y no ha crecido en estos 2 años. Entonces yo espero que la señora pueda terminar su vida sin que la causa del fallecimiento sea este riñón. Entonces la estamos controlando y hasta la semana pasada que le he visto con exámenes de imagen de control, no hay cambios en relación a la tomografía de cuando la vimos. Entonces a veces uno puede observar estas lesiones. Este paciente que les muestro que tenía esta lesión tan pequeña, miren lo que nos dice, que es un carcinoma de 2.5 centímetros, variante papilar bien diferenciado, pero tiene una infiltración que se extiende hasta el tejido adiposo perirrenal. O sea, no solamente hemos sacado el tumor, sino que hemos sacado esta grasa perirrenal y la grasa perirrenal se ve en este paciente que tiene una infiltración a este tejido adiposo perirrenal. Entonces, no se confíen y no hay que confiarse en estos tumores renales pequeños. Este paciente es un paciente que les mostré que tenía esa adenopatía detrás de la vena cava. Entonces, este paciente era una lesión T2A-M1 y a este paciente le hemos hecho una nefrectomía más una metastectomía de esta lesión detrás de la vena y el paciente hoy está, o sea, ha fallecido y este señor era un colega, pero después de 20 años y nunca más tuvo problemas en relación al tumor. Entonces, el tratamiento para los tumores renales, definitivamente la cirugía es curativa en la mayoría de los pacientes que no tienen metástasis. Incluso en algunos con metástasis como esto pueden funcionar. Y es el tratamiento para los pacientes en estadio 1, 2 y 3. Entonces, cuando operamos a los pacientes, se fijan acá, no solamente hemos sacado el riñón, sino que hemos pelado la vena cava, no hemos dejado nada de adenopatías. Y esto es lo que se hizo en ese paciente y es como quedó el paciente. Entonces es importante entender esto. Entonces uno termina sacando, a veces hace un vaciamiento de los ganglios para que los pacientes puedan tener mejores oportunidades de vida. Esto es lo que se ve normalmente. Aquí estamos viendo el tumor, el riñón normal. Esto también es riñón normal y acá estamos viendo el tumor, que en esta parte superior parecería que la grasa perirrenal está comprometida por ese tumor. Esto lo tiene que decir el patólogo, pero eso es como se ve. Algunas veces también tenemos que atender a pacientes que tienen lesiones recurrentes. Este paciente se operó, esta paciente es una paciente mujer, se operó en la Caja Nacional y la tuvieron dando vueltas porque le hicieron una tomografía
y en la tomografía se ve esta masa grande en el retroperitoneo y finalmente vino a consultar con nosotros. Esta es la aorta que está desplazada, esa era la mesentérica inferior que nos tenía un poquito preocupados en esa paciente. Acá está la masa esta tumoral y pensamos que iba a ser un procedimiento absolutamente complejo y que íbamos a necesitar incluso poner un parche de aorta. Entramos en un equipo multidisciplinario, pero al final solo los urólogos logramos sacar la masa en su totalidad y no tuvimos ningún evento vascular. Esta paciente tuvo buena calidad, yo estimo, porque estaba con dolor mientras tenía esta masa, por casi un año y medio que estuvo con esta masa hasta que la pudimos ver. Y después de que la operamos estuvo bien como unos 9 meses y después volvió a recurrir y la paciente falleció. En líneas generales, la sobrevida del carcinoma de células renales cuando la enfermedad está localizada es bueno, 95% tienen sobrevida 5 a 10 años. Cuando está localmente avanzado, 65%, y cuando la enfermedad está avanzada, 20% a 2 años. Entonces, esto es algo que hay que entender. Ojalá encontremos a la mayoría de los pacientes en etapas iniciales. Entonces, acá tú puedes ver en relación a tamaños tumorales y recurrencia, cuando los tumores son pequeños, la recurrencia es prácticamente cero. En estos que serían T2A, la recurrencia es del 6.9%. Estos que son de 7 a 10, estos pacientes, perdón, este es un T2B, T1B. En este T2A, que es una lesión de entre 7 y 10 centímetros, podemos ver que es 9%, pero cuando son ya lesiones de más de 10 centímetros, salta de 9 a 31. Entonces el tamaño está jugando un rol. Acá estamos viendo también por estadios, en estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando ya tienes enfermedad metastásica, el pronóstico a 5 años es malo. Esto es Fuhrman, que es el grado de diferenciación. Los tumores Fuhrman tienen sobrevidas interesantes hasta los 96 meses, de casi el 80%, pero los Fuhrman 4 a 48, a 48 meses prácticamente ninguno está vivo. Esta es una escala de la Clínica Mayo que me parece interesante, que te habla de algunos parámetros como la clasificación TNM, si son tumores de menos de 10 o más de 10, van ganando puntos, si hay ganglios o no hay ganglios, el grado de diferenciación y si hay o no hay necrosis. Entonces, cuanto más puntaje tienen, más posibilidades de que los pacientes recurran. Entonces, el riesgo acumulado de metástasis después de la nefrectomía al año en este grupo de alto, que serían los que tienen necrosis, Fuhrman 4, ganglios comprometidos, estos pacientes tienen una posibilidad alta de tener metástasis. Pero hoy día, si uno entra up to date, puedes encontrar estas calculadoras de riesgo que te facilitan la vida, no tienes que estar mirando. Entonces, pones lo que tiene. Ejemplo, este paciente está localizado, es un paciente totalmente activo, no tiene restricciones, era un T1B y no tiene metástasis. Y lo que tú puedes ver que este paciente tiene un riesgo bajo de recurrencia, ¿no?, de su enfermedad, y 91.1% de estos pacientes están vivos a 5 años. Si ponemos otro paciente que está metastásico, es un Fuhrman 4, se puede autocuidar, pero de forma limitada. El paciente tiene metástasis a distancia. Este paciente, su sobrevida su riesgo es alto y la sobrevida a 5 años es menos del 1%. Entonces, esto es también importante mostrarle a la familia y también si el paciente está en buenas condiciones al paciente, porque es bueno que el paciente sepa qué es lo que le va a pasar a largo plazo. ¿Qué pasan con terapias adyuvantes? Esto decían hace poco, que no existía ninguna función clara para terapia adyuvante y no se sugiere terapia adyuvante y no confiere un beneficio claro. Pero hace un par de años ha aparecido este medicamento que se llama pembrolizumab,
que ha disminuido la tasa de recurrencia de estos pacientes en más de un 30%. Entonces, esto es muy interesante, pero para Bolivia y los pacientes bolivianos es absolutamente frustrante porque tenemos una cantidad de medicamentos hoy en el mundo que no llegan a Bolivia. Entonces, acá están los riesgos de dejarles estos medicamentos y lo que tenemos que ver es que a quiénes deberíamos dar: a los que tienen enfermedad avanzada, a los que invaden más allá de la fascia de Gerota, a los que sí comprometen la glándula suprarrenal, tienen ganglios comprometidas. Entonces, o cualquier paciente en etapa 4. Entonces, hay que evaluarlo siempre a estos pacientes, hacerles estos grupos de desempeño que tienen los pacientes, Karnofsky, y mirar cómo están, y en función a eso definir qué hacer. Entonces, en general, los antiangiogénicos que tenemos hoy día han ido avanzando muchísimo y cada día aparecen más, pero nosotros lo único que tenemos en Bolivia es sunitinib, o sea que estamos muy limitados. Y el otro gran problema que tienen estos medicamentos es que son excesivamente costosos. Entonces, para mí esta parte es un poco frustrante, ¿no? Entonces, la sobrevivida con pembrolizumab, axitinib, en el carcinoma de células renales para los tumores claros metastásicos, ha demostrado ser eficiente, ¿no? El pembro mejoró la supervivencia 24 meses, 74 versus 65, y demostró mayores tasas de respuesta objetiva, 60 versus 40, y respuestas completas 9 frente a 3, y en líneas generales fue bien tolerado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.